porque nos hace caer en cuenta que la resurrección de nuestro cuerpo le vuelve a dar a este cuerpo que nosotros aquí en la tierra veremos ya sin vida, le volverá a dar la misma vida que tenía. Nada más que ahora esta vida no se acaba. Ahora ya no nos enfermaremos. Ahora podremos gustar todas las delicias que Dios ha pensado para nosotros. Bienvenidos a nuestra aula virtual de evangelización activa. Hermanos, Jesús ha resucitado. Lo hizo en cuerpo y alma. A pesar de esto, todavía hay gente que insiste en que esta vida en el cielo será únicamente espiritual, que solo nuestras almas vivirán en el cielo, lo cual es un grave error, ya que el hombre es alma y cuerpo, y Jesús vino a salvar al hombre íntegro, alma y cuerpo. Para nosotros es de alguna manera incomprensible este misterio de la resurrección, pero podemos estar plenamente seguros que así como Jesús resucitó, el Espíritu Santo realizará su último trabajo, darle nueva vida a nuestros cuerpos. Permanece atento a esta enseñanza trascendental en la que el Padre Caro nos explicará cómo es posible que a todos los que nos hayamos unido a Jesús gozaremos de la eternidad con Él en cuerpo y alma. Acompáñanos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto nuevamente estar con ustedes en este curso de evangelización fundamental. Estamos viendo en estos últimos capítulos esta instrucción que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo sobre nuestra vida en el cielo. Toda la eternidad vivida con Él. Pero, pues como veíamos en nuestra unidad anterior, pues siempre hay dudas y cómo será, y realmente iremos al cielo, o como dicen algunos, pues que no son cristianos, como los testigos de Jehová, que pues ellos dicen que el cielo es aquí en la tierra. Sin embargo, pues nosotros creemos que no es así, que vamos a ir al cielo, a vivir eternamente con Él, en ese lugar donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento, en donde ya no habrá pena, en donde viviremos eternamente con una felicidad maravillosa que es la que Dios ha destinado para todos nosotros. Sin embargo, podríamos pensar, bueno, pues a lo mejor nada más es nuestra alma la que se va a ir al cielo. Pero no, realmente es todo nuestro cuerpo. Dios ha pensado que nosotros participemos eternamente con Él, con este cuerpo que nosotros tenemos. Estos ojos, estas manos, este cuerpo que nosotros tenemos va a resucitar. Y de eso es de lo que hoy quisiera tratar en este capítulo, en este episodio. Quisiera que nos acompañaras para ir revisando poco a poco este tema, que es maravilloso porque imagínate, este cuerpo que hoy sufre, que hoy llora, este cuerpo que hoy se corta y sangra y que tiene que ser atendido en los hospitales, etcétera, pues todo esto terminará cuando estemos ya todos juntos en la eternidad con el Señor.
Así que bueno, pues dentro de todas estas dudas que hoy existen sobre la resurrección, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Tendremos este mismo cuerpo? Estas preguntas a veces nos inquietan y yo sé que hay gente a la que pues todo esto le inquieta, por lo que vamos a tratar ahora de ir dándole respuesta para que esta paz permanezca en nuestro corazón. Recuerda lo que nos dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 4, dice: les escribo esto para que nuestra alegría sea completa. Y toda esta instrucción que venimos viendo a lo largo de este curso es precisamente esto, para que tu alegría sea completa, para que veas todo lo que Jesús, tanto Él directamente cuando estuvo aquí entre nosotros, como a través de los apóstoles nos fue revelando para que nuestra alegría sea plena. Estamos llamados verdaderamente a vivir esta felicidad en esta vida. No tenemos por qué vivir esas vidas mediocres, esas vidas insatisfactorias. Y a veces las tenemos porque no hemos recibido una completa instrucción sobre nuestra vida cristiana. Ya he comentado contigo cómo esta forma como recibimos nuestro catecismo, esta forma como recibimos el mensaje de Jesús, pues muchas veces no nos ha dado los instrumentos necesarios para que nosotros conozcamos a plenitud el mensaje, y en este mensaje está, como ahorita lo veíamos en esta primera carta de San Juan, un mensaje que nos habla de una felicidad plena, de una situación que Dios quiere que, aunque esta vida está llena de dificultades y de vicisitudes, podamos vivirla con paz y con alegría. Y es que hoy vivimos en un mundo tan plural, en donde nos llega información de tantas partes, que yo encuentro muchos cristianos confundidos. Hay algunos que insisten en que esta vida en el cielo será únicamente espiritual, es decir, que solo nuestras almas vivirán en el cielo, que solo nuestras almas se salvarán. De hecho, pues esto durante algún tiempo pues se proponía casi como un error, porque generalmente aún en nuestra iglesia decíamos para salvar nuestras almas. Dios vino a salvar nuestras almas. Y no, el hombre, recuerda, como ya lo hemos visto, el hombre es alma y cuerpo. Y si por una situación particular que Dios ha querido en este primer momento de nuestra primera muerte, pues el alma se separa del cuerpo, pues seguimos siendo un cuerpo con alma. Y tenemos un alma con un cuerpo, y lo que se salva no es el alma ni es el cuerpo solo, sino se salva la persona. Jesús vino a salvar nuestras personas, a la persona del Padre Ernesto, a la persona que eres tú que me estás ahorita escuchando. Vino a salvarnos en el alma y en el cuerpo. De manera que lo que va a estar en el cielo, pues es el alma y el cuerpo. Por eso consideramos que esto es un grave error, ya que el hombre, que es alma y cuerpo, Jesús va a salvar a este hombre, al hombre íntegro, alma y cuerpo. Si bien es cierto que en el momento de nuestra muerte el alma se separa, como comentaba ya hace un momento, esto no será para siempre, pues Dios nos va a resucitar, ya que así lo prometió. Y yo quisiera iniciar este texto iluminándolo un poco con algunas citas del Nuevo Testamento. Quisiera que abrieras particularmente el capítulo 6 de San Juan, para que veamos cómo esta resurrección es real y es promesa de Jesús. Iniciaremos leyendo el versículo 40. Dice Jesús: la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucite en el último día. O sea, es promesa del Señor resucitarnos, es decir, darle a este cuerpo nueva vida. Si seguimos leyendo, fíjate en el versículo 51. Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Y se completa con el verso 54, que dice:
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ya habíamos dicho cuando hablamos de la Eucaristía la importancia de este alimento. Habíamos hablado de cómo cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo estamos teniendo su propia vida. Y de la misma forma como el Padre resucitó a su Hijo, así también ahora nos va a resucitar a nosotros que hemos comido del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea, lo que resucitó en Cristo no fue nada más el alma de Cristo, sino resucitó a Jesús, su cuerpo y su alma. Y así también va a ocurrir con todos nosotros. Es una promesa de Jesús resucitarnos. Y para que quedara todavía más claro, quisiera que en este mismo Evangelio de San Juan, recuerda que San Juan escribe ya tardíamente y entonces tiene una reflexión mucho más completa de todo este misterio que fue revelado por Jesús. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, que nos narra precisamente la resurrección de Lázaro, en el verso 25 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, jamás morirá. O sea, Jesús nos ha prometido, es una promesa de Él, resucitarnos. Y esto de veras que a mí me anima muchísimo y ojalá que a ti también te anime muchísimo. Con mucha frecuencia pienso en el cielo, pienso en mi vida resucitada, pienso en cómo estaré ya en el cielo con este cuerpo, con esta alma. Estaré viendo al Señor, podré ver a mis seres queridos. Todo esto es verdaderamente maravilloso y a mí me anima muchísimo pensar en el cielo, pensar que no me quedaré aquí hecho tierra, deshecho completamente, sino que mi estancia en esta tierra ha sido simplemente un momento de mi existencia para luego entrar a tomar parte de la experiencia maravillosa que Dios tiene destinada para nosotros y que no tendrá fin. Y para que nosotros estuviéramos tranquilos en cuanto a esto, Jesús fue el primero en resucitar, como lo comentaba hace un momento. Yo quisiera que en tu Biblia viéramos Colosenses en el capítulo 1, en el verso 18. Dice Jesús: y Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de los que triunfan sobre la muerte, y por eso tiene las primicias sobre todas las cosas. Para que no nos quedara duda, Él fue el primero en resucitar, y resucitó con su cuerpo y con su alma, como nos lo atestiguan todos los apóstoles. En este texto que ya citaba hace un momento de Primera de Juan, nos dice que ellos mismos lo han tocado, es lo que ellos han visto. Yo quisiera que fuéramos nuevamente a este texto. Hoy vamos a tener muchas citas porque yo quisiera que directamente tú lo vieras en la Sagrada Escritura, cómo esto es algo real. Esta es la gran esperanza de nosotros los cristianos, que nuestra vida no se queda aquí en este mundo, como lo atestiguan los testigos de Jehová y otros en este mundo, que incluso dicen que pues al final de nuestra vida volveremos a ser tierra, y entonces pues ¿de qué sirve toda nuestra existencia? No, viviremos eternamente. Y Jesús resucitó y es la primicia y es el modelo de lo que va a ocurrir también en nosotros. Aquí en esta carta, primera carta de San Juan, en su primer capítulo, en el verso 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Es decir, ellos lo tocaron, ellos lo vieron ya resucitado,
comieron con él. Y hay una cita en particular muy importante. Quisiera que fueras ahora a Lucas en el capítulo 24. Es el final del Evangelio de Lucas. Y aquí ellos tienen la experiencia de Jesús ya resucitado. En el versículo 36 dice lo siguiente. Ojalá y en tu Biblia vayas pues tomando todas estas citas que son muy importantes, sobre todo de este tema que tiene que ver con la resurrección de nuestra carne. Dice, estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo, esto está ocurriendo después de la resurrección, es el último capítulo del Evangelio de Lucas. Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Espantados y llenos de miedo creían ver un fantasma, pero él les dijo, ¿de qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Es decir, vean, acérquense, tóquenme, miren, soy yo. O sea, era Jesús mismo. Y continúa, dice, pero como aún, verso 41, pero como aún se resistían a creer por la alegría y el asombro, les dijo, ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él tomó y lo comió delante de ellos. O sea, esta experiencia que nos narra San Lucas es una experiencia que a mí me maravilla. Porque, imagínense, hermanos, en el cielo podremos comer, podremos beber. A veces me gusta mucho pensar en el cielo y pienso, ¿cómo será? ¿Cómo seré yo en el cielo? ¿Qué haremos allá? ¿Podremos comer? ¿Gustar? ¿Podremos sin problemas, permítanme decirlo así, sin problemas de gastritis, comernos pues un asado, ¿verdad? Que a veces, pues cuando ya vamos un poquito creciendo en edad, hay alimentos que ya, aunque nos gustan mucho, ya no los vamos a poder comer. En el cielo podremos probar todas estas delicias. Seguirá en nosotros el gusto, nuestros sentidos. Podremos tocar a las personas, sentir su piel porque tendrán carne como nosotros, como lo acabamos de escuchar ahorita. Podremos sentir una caricia, un abrazo, un beso. Tendremos las mismas experiencias humanas, sensibles que hoy tenemos. Por eso este texto al que hemos hecho hoy referencia es sumamente importante, porque nos hace caer en cuenta que la resurrección de nuestro cuerpo le vuelve a dar a este cuerpo que nosotros aquí en la tierra veremos ya sin vida, le volverá a dar la misma vida que tenía. Nada más que ahora esta vida no se acaba. Ahora ya no nos enfermaremos. Ahora podremos gustar todas las delicias que Dios ha pensado para nosotros. Cuando nosotros releemos bajo esta clave el texto del Génesis, podemos ver que efectivamente lo que Dios tiene preparado para nosotros es maravilloso. Toda esa abundancia, todo ese lugar maravilloso que era el Edén, bueno, todo eso es una figura de lo que nosotros tendremos en el cielo. Y eso a mí me emociona y me motiva para vivir de tal forma que al final de mi vida pueda yo no perder esta gracia que Jesús me ha dado, que solamente se pierde cuando nosotros abandonamos a Dios, cuando renunciamos a su gracia, cuando decidimos nuevamente regresar al pecado, queriendo en esta vida saciarnos con cosas que al final terminan haciéndonos daño. Por eso es importante a veces en esta vida, pues privarnos, no solamente de ese asado que sabes que ya en la noche te va a hacer mucho daño, sino de privarnos de otras cosas que sabes que te pueden hacer daño para tu vida espiritual y que por eso no solamente puedes ir a dar al hospital, sino que puedes perder la vida eterna.
Por eso este texto maravilloso, a mí me encanta y lo leo y lo releo y cada vez que tengo oportunidad lo comento con la comunidad, porque es motivarnos a esperar esta vida eterna en el cielo. Es darnos cuenta de que Dios verdaderamente ha preparado algo maravilloso para todos nosotros. Ellos lo vieron, ellos lo tocaron y también nosotros. Es una experiencia que era difícil de entender, era difícil de creer. Por eso los evangelistas nos fueron dando diferentes elementos y nos presentaron diferentes momentos en los que Jesús les muestra con toda claridad que tiene un cuerpo físico. Quisiera ver ahora en el texto de San Juan este tema de la resurrección. Si gustas, vamos ahora a San Juan. Vamos a ver el capítulo 20 en el verso 20. Resulta que el día de la resurrección, Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado. ¿Por qué las manos y el costado? Porque las manos estaban atravesadas todavía por los clavos, pero ya no sangraban. Se las mostró para que vieran que era el mismo que había estado en la cruz, que no era otro, que no le habían dado otro cuerpo como dicen los testigos de Jehová, sino que tenía su mismo cuerpo, pero este cuerpo ahora tiene unas propiedades diferentes. Ahorita para poder entrar a un cuarto tengo que abrir una puerta. Jesús no necesita ahora abrir ninguna puerta. Él puede trasladarse, su cuerpo tiene ahora unas cualidades diferentes. Se ha perfeccionado. Es una imperfección el que yo no pueda atravesar una puerta. En la eternidad, esto ya no será una necesidad. Yo podré entrar y salir. ¿Cómo será exactamente? Pues no lo sabemos, pero es así como Jesús, que de repente estando las puertas cerradas, Él se aparece, habla con ellos y de repente nuevamente desaparece. Su cuerpo puede tomar la forma que tenía sin las llagas o con las llagas. Es decir, este cuerpo en perfección no entendemos exactamente cómo es porque es todo un misterio. Es algo que viviremos en el cielo. Pero Jesús en este texto que leímos de Juan 20:20 les muestra las manos para que vean sus manos llagadas y les muestra el costado en donde estaba la herida de la lanza para que vieran que era él mismo. Sin embargo, ese día que se presentó con ellos no estaba Tomás. Así que más adelante, pues Tomás no va a creer en esta resurrección. Dice, no, se me hace que todavía están ustedes muy consternados por la muerte del maestro y pues realmente yo no creo que haya resucitado. Así que bueno, pues Jesús va a mostrarle nuevamente que es él. Y si gustas, seguimos leyendo este texto. Dice Tomás, uno de los del grupo de los 12, es verso 24, para si me vas siguiendo en tu Biblia, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se apareció Jesús. Le dijeron pues los demás discípulos, hemos visto al Señor. Tomás le contestó, si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos, y no meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta de su costado, no creeré. 8 días después se encontraba de nuevo reunidos en la casa con todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos, lo que ahorita te comentaba. O sea, ahora Jesús no necesita una puerta, no necesita tocar, él simplemente se hace presente. No sabemos cómo es, ¿verdad? Es todo un misterio. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, acerca tu dedo y comprueba mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Como ves, Jesús quería mostrarle ahora a este apóstol incrédulo que él era efectivamente y que tenía carne. Ven, dame tu mano
A ver, mete el dedo aquí, ve y tócame. Ve que tengo piel, que tengo huesos. O sea, es una resurrección verdadera. Para nosotros es de alguna manera incomprensible este misterio de la resurrección y no podemos saber pues a ciencia cierta cómo será. Pero de lo que sí podemos estar plenamente seguros es de que así como Jesús resucitó, de la misma manera lo haremos nosotros para vivir con Él eternamente en el cielo. Y quisiera darte algunas citas, quisiera nada más comentar un par de ellas, pero quisiera darte estas citas para que, si las gustas anotar por ahí, voy a revisar primero ahorita contigo, Primera de Corintios 15:20, pero también importante Romanos 6:5, Colosenses 2:12 y Primera de Tesalonicenses 4:14. Quisiera comentar la primera y la última y dejar para tu reflexión personal estas otras dos, la de Romanos y Colosenses. Quisiera pues que fuéramos a nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 20. En este texto, San Pablo nos dice lo siguiente: pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primer fruto de quienes duermen el sueño de la muerte. Porque lo mismo que por un hombre vino la muerte, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Así que por Adán todos morimos y tenemos que experimentar pues esta triste situación de morir aquí, de morir físicamente, de descomponernos, de que este cuerpo se vea en total descomposición y regresar nuevamente a la tierra como un castigo por la desobediencia. Así lo dijo el Señor en el Génesis: por haber hecho esto, vas a regresar nuevamente a la tierra, porque de la tierra fuiste sacado. Polvo eres y al polvo has de regresar. Sin embargo, el Señor no puede arrepentirse de su proyecto. Y entonces manda a Jesús para que esta tierra ahora se reincorpore. ¿Sí? Este será el último trabajo del Espíritu Santo. Darle nueva vida a nuestros cuerpos. Esa tierra que ya, imagínate la gente que tiene 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, todos los años desde Adán hasta el último hombre que pise esta tierra, absolutamente todos los miles de millones de personas que hemos tenido la dicha de existir, viviremos eternamente en el cielo. Es la promesa de Jesús. Estaremos con Él eternamente. Ahí viviremos. Jesús logró esto. Jesús, a través de ese sacrificio tan terrible, logró que se nos enviara nuevamente el Espíritu Santo y que este Espíritu Santo ahora nos diera nueva vida. La gente de Tesalónica estaba un poco preocupado por este aspecto. Y como en aquel tiempo pensaban que la resurrección y la venida de Jesús iba a ser inmediata, entonces la gente que seguía viendo que se moría la gente, dijo: híjole, y si me muero antes de que venga el Señor, ¿qué va a pasar? Ya no voy a resucitar. O sea, ellos pensaban que los muertos que ya se habían descompuesto, que ya tenían tiempo de haber muerto, pues esos ya no iban a participar. Nada más los que estuvieran vivos cuando regresara el Señor. Así que San Pablo escribe esta hermosa carta a los tesalonicenses y en el capítulo 4 les va a aclarar este tema. Quisiera que lo leyéramos juntos. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13. No queremos, hermanos, que permanezcan ignorantes acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que por tanto Dios llevará consigo a los que han muerto unidos a Jesús. Y esto es lo que les decimos como palabra del Señor: que nosotros, los que estemos vivos, los que aún quedemos cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que han muerto. En estos primeros versos vemos cómo efectivamente la esperanza de aquel tiempo era que pues
Jesús iba a regresar ya de manera inmediata. San Pablo piensa que él mismo va a ser testigo de la venida de Jesús. Por eso dice, los que estemos vivos. Él considera que ya esto es algo inminente. Sin embargo, dice, nosotros, los que estemos vivos, no nos adelantaremos. También la promesa es para los que ya están muertos. Y dice enseguida, porque cuando se dé la orden, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron unidos a Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos llevados sobre las nubes por los aires, junto con ellos al encuentro del Señor. De este modo estaremos siempre con el Señor. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Es decir, primero van a resucitar los muertos. El Espíritu Santo reconstruirá tejidos, células, huesos, todo nuestro cuerpo se reintegrará completamente. Seremos exactamente como somos, nada más que ahora decíamos en perfección. Y esto es importante porque hay gente que, pues por ejemplo, perdió una pierna en un accidente y siguió viviendo. Y decían, ¿y cómo voy a resucitar sin mi pierna? No, hombre, vas a resucitar con tus dos piernas perfectas. Por ejemplo, los niños que mueren en el seno de la madre cuando tienen apenas, voy a decir, un mes de gestado. ¿Y qué va a ser? ¿Pues un grupito de células? No. Va a ser un hombre en perfección como nosotros. Esta es la maravilla. Puedes tener 2 días de haber sido un día. Eres apenas un grupito minúsculo de células, pero ya eres un hombre. Ya te dieron alma. Eres un ser humano. Y en ese momento, pues por alguna situación se desconecta la placenta, algo sucede en el proceso de gestación, y en ese momento, ese pequeño grupito de células que ya es un ser humano, que ya tiene una alma humana, en ese momento muere. Lo que murió no fue como dicen estos tontos, ¿verdad? Murió solamente un grupo de células y pues hay que agarrarlas y tirarlas a la basura. No, señor. Desde el primer momento en que somos concebidos, en ese momento Dios infunde el alma en nuestro cuerpo y a partir de ese momento somos seres humanos. En crecimiento, en perfección, pero finalmente somos seres humanos. Y ese ser humano va a resucitar completamente perfecto. Vamos a resucitar como Jesús, perfectamente. Y yo quisiera esto decirlo a las mamás que han perdido a algún hijo o sienten que perdieron un hijo en su embarazo y que a veces no se consuelan o que no se imaginan que se los van a encontrar en el cielo. Hermanos, hermanas, si todavía estás sufriendo por esta situación, como dice San Pablo, consuélense con estas palabras. Van a encontrar a ese hijo, lo van a encontrar en plenitud, en perfección. Yo estoy seguro que lo primero que va a hacer cuando lleguen ustedes al cielo va a salir a recibirlos. Mamá, papá, soy, pues no sé cómo se vaya a llamar, ¿verdad? No sé cómo nos vayamos a llamar en el cielo, a lo mejor igual que aquí. Pero Él te conoce y tú lo vas a reconocer porque en ese momento también nuestra capacidad de conocimiento tendrá otras capacidades diferentes y podremos intuir y conocer sin necesidad de, como hoy, que nos presenten a las personas. Tú sabrás que ese es tu hijo y lo encontrarás en perfección. Y el que murió pues ya todo viejito, todo arrugado, ¿verdad? O que murió de una manera pues muy tremenda, despedazado, qué sé yo. Bueno, nos encontraremos a esa persona en perfección. Hay gente que dice que resucitaremos a la edad de Jesús, a los 30 años. Sobre esto pues hay muchas cosas que se dicen, pero pues la verdad es que no sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Simplemente sabemos que tendremos un cuerpo perfecto, que resucitaremos en plenitud, que aunque hayamos sido muy pequeñitos, resucitaremos con todas las cualidades y todas las perfecciones del ser humano y que nuestra vida ya haya en el cielo
no morirá jamás, que podremos comer, que podremos gustar de las cosas que hoy gustamos, que tendremos una piel que van a poder tocar nuestros seres queridos. En fin, es la vida, pero en plenitud. Y bueno, pues para que no nos quedara ninguna duda, porque no faltaría quien diga, bueno, pues sí, pero era Jesús, el Hijo de Dios. Pero yo que soy un humano, también. Bueno, pues para que no nos quedaran dudas, el Señor quiso mostrarnos que así será la resurrección a través de la Santísima Virgen María. Esta es la prueba definitiva de que resucitaremos y que seremos llevados en cuerpo y alma al cielo. Ciertamente, pues no tenemos escriturísticamente un relato, una narración de la resurrección de la Virgen. El proceso siempre será el mismo, muerte-resurrección, nada más que, como ocurrió en ella, instantáneamente. Así es como hubiera sido nuestra vida si no hubiera pecado Adán y Eva. Hubiéramos muerto y resucitado inmediatamente. Sería así como si yo atravieso simplemente una puerta y estoy en el cielo. Al cruzar esa puerta, yo doy este paso y de la muerte, estando yo vivo aquí, es simplemente cruzar una estancia, cruzar una puerta que nosotros llamamos muerte, y ahora yo estaría ya en el cielo. Sería algo natural, así debía de ser. Sin embargo, la muerte vino por el pecado. Y entonces tenemos que pasar por todo este proceso de corrupción, y entonces entre nuestra resurrección y nuestra muerte va a mediar un tiempo. Ese tiempo existe para nosotros. Y por eso vemos que la gente muere, la enterramos, y después, pues, cuando se exhuman a las personas, pues nos quedan a veces solamente unos huesitos, ¿verdad? O ahora que ya la iglesia, pues, buscando solamente acelerar todo este proceso, pues permite la incineración, pues vemos que nuestro ser querido, que hace unos cuantos días tenía un cuerpo como nosotros, pues ahora es simplemente un saquito con tierra, con las cenizas, ¿verdad? Pero, pues, esto es consecuencia del pecado. Pero como la Virgen María no pecó, como la Virgen María fue concebida exactamente como el primer Adán y la primera Eva, sin pecado, desde el primer momento de su concepción, pues entonces ella hizo el tránsito natural del ser humano sin pecado, es decir, sin conocer la corrupción. Sí, la muerte la vamos a conocer todos. Así le llamamos a este proceso de transformación entre nuestra vida ordinaria y la vida eterna en el cielo. Le llamamos muerte. Es como una puerta, nada más. Pero en esa puerta, pues nosotros, los que estamos en la línea del tiempo, vamos a encontrar que pues nuestro ser querido, pues se corrompe, porque ese es el producto de nuestra vida de pecado. Por eso es importante tener esta imagen de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, porque con ella quiso ilustrarnos, ¿no? Para que tuviéramos la prueba definitiva, para que no pensáramos que solamente Jesús, por ser Dios, Él resucitó y se fue al cielo, pero que nosotros, los hombres mortales, pues nos quedaríamos aquí. Pues no, también nosotros seremos llevados al cielo. Jesús no quiso que quedara ninguna duda, y por eso se llevó a su Santísima Madre al cielo, para que así, aquella que estuvo siempre tan ligada a todos sus misterios, lo estuviera también en este, convirtiéndose así en la primer resucitada. Leímos que Jesús es el primer resucitado, sí, como hombre, pero Dios. Pero el primer resucitado que no tiene naturaleza divina, sino que solamente tiene naturaleza humana, pues es la Santísima Virgen María. Así se convirtió ella en el primer ser humano que goza del cielo de la misma manera que lo goza Jesús, Hijo de Dios, y que gozaremos también nosotros junto con Él
por toda la eternidad. Ojalá y esta instrucción que hemos visto durante este capítulo, durante esta sesión, te haya abierto la mente y sobre todo el corazón para ver cómo Dios es un Dios fiel, es un Dios que concibe un proyecto al inicio de la creación y se mantiene fiel a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras miserias. Él ha querido que nosotros disfrutásemos del cielo en plenitud, en perfección, no como almas, porque la idea del alma pues nos queda también vaga. ¿Qué es el alma? Vive en nosotros, somos nosotros, pero el alma no se toca, el alma no come, el alma no mastica, el alma no tiene paladar. El Señor quiso que viviéramos la vida que nos daba. Esta creación que Dios hizo, que somos nosotros, estaremos viviendo eternamente con Él, porque para eso estamos destinados. Y bueno, pues con esto cerramos esta sesión. Y dentro de todo este hermoso tema que estamos hablando, donde tenemos esta promesa de Jesús, ustedes estarán conmigo, vamos a ver en nuestra próxima reunión la comunión con los santos, la importancia de que todos ahora vamos a hacer una sola cosa con Cristo, y tanto los que ya están en el cielo como nosotros participaremos de esta vida. Así que bueno, pues cerramos hoy nuestra sesión. Que el Señor te bendiga, te llene con su gracia, con su paz, y los espero nuevamente para seguir platicando y seguir comentando de este maravilloso tema sobre ustedes estarán conmigo en la eternidad. Que el Señor te guarde siempre con su paz y que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, te acompañe en tu camino. Hasta luego. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima sesión daremos un recorrido por un lugar de espera y misericordia, el purgatorio. Hasta entonces.